Salmo 91. Y vamos a estar leyendo, hemos estado estos días leyendo la palabra del Señor, meditando en su palabra y creyendo en lo que el Señor hace en medio de este tiempo. Salmo 91. Vamos a leerlo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a hacerlo de una forma antifonal. ¿Se acuerdan de lo que era antifonal? Creo que era. Algunos le decían antisonal. Antifonal. Entonces yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. ¿Listo? Entonces dice: amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas, con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estará seguro. Escudo y adarga en su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Ni pestilencia. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Los impíos. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Dice el 15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Bueno, el Salmo 91. Precioso el Salmo, ¿cierto? Amén. Con varias cosas para aprender y con varias cosas también que Dios nos enseña. Quiero que usted mire conmigo el versículo número 9. Dice el verso número 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿De qué nos está hablando ahí? Y le tengo una pregunta también. ¿Quién habla y qué habla? ¿De qué nos habla? ¿Quién habla y qué habla? ¿Listo? ¿De qué nos habla? ¿Quién habla y qué habla cuando dice el salmista: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Porque el profeta nos está diciendo que Él es nuestro protector y que Él es nuestra habitación, que Él es el que nos protege en todo momento. El profeta, bueno, Elena dice que el profeta. ¿Qué dice Claudia? Que el profeta está diciendo que Dios Padre nos envió a Jehová para que nos guarde y nos proteja.
Bueno, el profeta, seguimos con el profeta. ¿Qué dice María? Pues yo sé que los salmos son de David y entonces pues David lo escribió. Entonces es salmista, ¿sí? Sería salmista, aunque lo que escribe puede también entenderse como una profecía, y eso está enmarcado en algo que tenemos que entender de la palabra. La palabra, toda la palabra es una profecía, ¿sí? Digamos que tiene mucho esa connotación de cosas proféticas. Lo profético se habla de a nuestro presente también y también a nuestro futuro, pero también lo profético interpreta lo que ha pasado, ¿sí? Tiene como esas connotaciones. Pero aquí, digamos en la connotación, aunque este salmo, como lo estudiamos hace 8 días, habla de cosas proféticas, ¿sí? Porque también es un salmo que presenta y muestra lo que Dios y lo que Jesús va a hacer. Hay detalles muy preciosos que podemos encontrar ahí. Entonces, con eso no estoy diciendo que está mal lo que estamos afirmando, sino que partimos de la base que el que está escribiendo es el salmista y que está enmarcado en un contexto, digamos, de mucha lírica. ¿Apóstol? Es que el Salmo 90 y el 91 es una oración de Moisés. Es una oración de Moisés. Y esto no es de David. No es del salmista David. Es de Moisés. Y es una oración. Son los pocos salmos que en la Biblia habla de que fueron escritos por Moisés. Si usted ve al comenzar el 90, arriba, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dice oración de Moisés, varón de Dios. Y comienza el 90, alcanza el 91 y al terminar el versículo 16 que leímos del Salmo 91, aparece el 92, cuando ese sí es un salmo cántico para el día de reposo. Entonces yo creo que es Moisés el que hace esta oración. Listo, muy bien. ¿Quién da más? A ver, pastora María Luisa. Siendo Moisés, como nos está explicando Rafael, él nos habla desde su experiencia, lo que él vivió y lo que nosotros vivimos cuando ponemos al Altísimo por nuestra habitación, porque la Biblia dice que el solo nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Entonces su vida es una profecía para nuestra vida, y así como él lo libró de las aguas, le permitió educarse en la casa de Faraón, le permitió tantas cosas buenas para librar a su pueblo, así lo hace con nosotros, que nos libra del mal, nos protege como oraba al Egipto, a los adoradores, a los salmistas, a esas personas que nos dedicamos al Señor. Él envía la protección de sus alas para protegernos y cuidarnos, librarnos del mal, para cumplir el propósito que Dios ya preparó para nosotros, porque Dios salvó de las aguas a Moisés porque oyó el clamor de su pueblo en Egipto, esclavo de Faraón, y Dios levantó a ese Moisés y lo salvó en medio de la persecución y de la muerte contra los niños, y allí lo salvó para libertar a la nación de Israel. Entonces hoy hace lo mismo con nosotros, nos ha guardado porque tiene un propósito para nosotros. Dios nos hace con sus manos con un propósito, y nos hace a propósito para cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros. Listo, ¿qué, Ventina? Porque yo digo que el Señor, ahí donde dice en el 9, que dice que Él nos envió a Jehová, ¿cierto? Que es mi esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Y para mí, yo digo para mí, ¿no? Que el Señor me llamó a mí por medio de alguien, sí, no sé de quién, pero Él me llamó a mí porque Él es mi esperanza.
Y sin esa esperanza yo no viviría ya. Ok, listo. ¿Qué más se encuentra ahí? Amén. Pedrito, cuénteme. Bueno, como decía ahorita el apóstol, esto es una palabra profética dicha por Moisés. Dice, porque has puesto a Jehová, que es una profecía, es la esperanza de ahora y de todo el tiempo, de siempre. Él será nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Y lo dice y al Altísimo por tu habitación, pues en la habitación Él es nuestro refugio. Lo dice en el primer versículo, que el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra morada, Él es nuestra sombra, Él es nuestro refugio, y por eso dice que al Altísimo por tu habitación. Él es el que habita en nuestros corazones, es el que habita en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso lo decía este profeta, que Él es nuestra habitación y Él es la esperanza nuestra en todas las cosas. Amén. Ok, listo, Pedrito. ¿Quién más estamos encontrando aquí? Has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Quién habla y qué habla? A ver. Se supone que habla Moisés, ¿no? Porque fue el que escribió el Salmo y entonces está diciendo que le puso a Dios, que le puso a Jehová, que es la esperanza de nosotros, o sea que le puso a Dios, que es la esperanza para todos, o sea, y que aparte de eso pues está en la habitación, y como Dios es nuestra habitación. Bueno, pero ¿cómo lo está diciendo, Claudia? O sea, vamos a ponerle un poquito el sentido a cómo lo está diciendo, porque como se escribe y como se dice, es la clave para entender lo que continúa en esa parte del Salmo. Porque hay una clave ahí importante que entender cuando leemos este versículo, porque después nos va a hablar de varias cosas que hace. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y hay algo importante que es lo que siempre caracteriza a Moisés cuando escribe. Hay una característica muy particular y la encontramos cuando leemos, digamos, los libros. Siempre hay una recordación, hay algo que él coloca que las personas, que los invita. ¿Qué sería? O sea, quiere decir que Dios, o sea, lo que yo entiendo es que Dios es nuestra protección, o sea, que Dios nos protege de todo, de todo, de todo, porque dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, o sea, sin Dios yo no tengo vida. No, pero ponle cuidado a lo que tú estás leyendo, ponle cuidado a lo que tú misma estás diciendo, ¿sí? Por eso escucha y para todos, ponle cuidado, ¿quién es el que habla y qué es lo que habla? ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando y qué es lo que está diciendo? Porque sí, lo que dices está bien, sí, Dios es mi esperanza y eso es algo que todos tenemos. Pero hay algo que está diciendo el que habla sobre algo que hay que hacer. ¿Sí? A ver, pastora. Cuando haces esa acotación, me recuerda las palabras de Moisés, que le dice a Jehová, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y me trae la recordación de el mismo embarazo de la mamá de Moisés, que era contra todo pronóstico, que no podía tener a ese niño y cuando naciera se lo iban a matar. Pero el Señor le da la gracia porque era una judía que confiaba en Dios y el propósito de Dios. Por eso, eso está bien, pero ¿quién es el que habla y qué es lo que te invita a hacer? Está hablando Moisés porque es la oración de Moisés, pero está hablando la palabra profética de Dios, que pongamos en Él nuestra esperanza, porque en Él hay seguridad y salvación. Vuelvo y le digo, lo que dice está bien, pero
hay un ejercicio ahí que hay que entender. Una cosa es que voy a poner mi confianza y otra cosa es lo que nos está diciendo ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando se escribe y cuando lo lee? Porque lo que dice es, has puesto, o sea que ya en pasado, porque pues en cierta forma con lo que yo estoy diciendo, la mamá de Moisés era una mujer hebrea, una mujer. No vayamos tan allá, aquí, lo que nos está diciendo ahí el salmista, lo que te está diciendo. Porque yo he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Entonces por eso ninguna plaga tocará mi morada. Ajá. ¿Y ese has puesto qué es? Ese es un eterno presente. Es un eterno presente porque tengo que vivir en ese poner a Dios por mi habitación. Si es mi habitación, entonces es mi permanencia, el lugar donde moro. Si yo le digo a alguno de los que está escuchando, a María, venga María, ¿usted se ha puesto en mis zapatos? ¿Qué le estoy diciendo? Que haga algo o que crea o que, a ver. Póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. Si yo le digo a usted, Claudia, o los que están escuchándome en esta sala, ¿usted se ha puesto en mis zapatos? ¿Qué les estoy invitando a hacer? ¿Qué es lo que estoy invitando, diciendo? Que, por ejemplo, si está pasando una necesidad, pues que yo viva esa necesidad y invoque o ore para que todo salga bien, ¿no? No. A ver, Pedro. No, es que ponerse en los zapatos de uno, o pongamos el caso tuyo, que dice que si nosotros podemos ponernos en los zapatos, es difícil ponernos en los zapatos de otro, vivir la misma situación. Podemos decir, considerarlo, poder hacer algo, pero ponernos en los zapatos de otro no se puede. Para mí, sí podemos decir, pobrecito, bueno, oremos por él, o hagamos algo, pero ponernos directamente, no es posible, yo creo. El ponerse en los zapatos de otro es poder entender la situación por la Sí, cual la otra por la persona pasa. situación. Ujú. Pero póngale cuidado, pero es que póngale la clave donde está, en ponerse mis zapatos o en el has puesto. ¿Sí? Y aquí es lo que o sea, estoy transliterando y inventándome un salmo, diciendo lo mismo que está diciendo el que escribe el salmo, pero para que usted me pueda entender, porque lo que pasa es que nos vamos a la parte, siempre nos vamos como al resultado del hacer y nos olvidamos de cuál es la consecuencia, cuál es la invitación. El que escribe, en este caso Moisés, ¿sí?, tiene un vasto conocimiento de cómo Dios se mueve y actúa. Lo tenemos claro hasta ahí, ¿cierto? Él lo conoce, lo ha visto de primera mano, ha visto cómo el Señor es esa sombra que protege en medio del desierto, ha visto cómo es ese habitar. Y entonces en el versículo 9 empieza a decir, porque has puesto a Jehová. ¿Sí? Ahí cuál es la clave. Has puesto es la clave para entender lo que está sucediendo. Ese has puesto es un reconocimiento que prácticamente esta parte del Salmo nos mira a la cara y reconoce en nosotros que estamos haciendo algo. María, has puesto al Señor. ¿Sí? Es una declaración muy personal de reconocimiento de algo que se está haciendo. ¿Alguien estaba comentando en la sala? Cuéntanos. Como si hubiera colocado, ¿se ha colocado algo? Exactamente, o sea, él está haciendo el reconocimiento de que el que ya ha pasado por todos los versículos anteriores es una persona que se puede decir que ha puesto, ¿sí?, su confianza y su esperanza en el Señor.
porque lo dice, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Entonces aquí hay un salto. Yo reconozco que has puesto a Jehová que es mi esperanza. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces aquí hay una declaración en dos vías. Un reconocimiento de algo que está haciendo la persona en cuanto a ¿qué? A colocar al Señor que es de mi conocimiento, tú lo estás haciendo. Entonces aquí lo que el salmista también y Moisés específicamente está reconociendo es que hay un caminar diferente, que hay una acción de no solo ver al Señor, habitar en el Señor, estar en el Señor, reconocer lo que Él hace, sino que es un caminar activo. Has puesto es un presente, no dice tú pusiste o tú pondrás, sino porque estamos en este camino, reconozco que has puesto al Señor, que es mi esperanza, ¿sí? Al Altísimo por tu habitación, se puede reconocer eso. Entonces habla de estar tomando una acción continua en el hacer de la vida y que eso se refleja, y el mismo Moisés lo puede ver reflejado en nuestras vidas si lo estamos haciendo. La palabra que se utiliza para esto es la palabra sum, S-U-M. En el hebreo para has puesto es la palabra sum. Ese has puesto implica una decisión que es activa. Habla de una elección de la voluntad. ¿Sí? Mi voluntad es estar con el Señor, habitar con Él, ¿sí? Es tomar la decisión consciente de ver al Señor como un refugio seguro en todo el actuar de mi vida. Entonces sum, que es una raíz, dice que se utiliza y se entiende el sum como abandonar aquellas cosas que me impiden permanecer. Habla de afirmar aquellas cosas que son las que necesito para permanecer. Habla de aplicar. Entonces, no simplemente es el conocimiento de que el Señor es mi esperanza, sino que lo aplico a mi vida y lo vivo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué Moisés, cuando escribe y se recoge en este salmo esas palabras, por qué es importante entenderlas? Porque para Moisés lo que está declarando el Salmo 91 no es ajeno, sino forma parte de una vivencia que ha visto a lo largo de toda su vida. Y entonces él, con ese conocimiento pleno de cómo actúa el Señor, reconoce que si nosotros también como hijos de Dios actuamos de la misma manera, podemos recibir eso. ¿Y por qué a veces de pronto estamos siendo muy incisivos en el tema de la elección de la persona? Porque muchas veces nosotros pensamos que solo por creer que Dios es mi esperanza va a pasar las cosas. Que solo por creer que Dios es el castillo fuerte suceden las cosas, y no es así. Como cristianos necesitamos quitar esos mitos y leyendas que hemos creído y empezar a acentuar nuestra fe real y plena en entender cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios se mueve. Y con eso no estamos llenando de estorbos las cosas, sino estamos trayendo claridad. Una cosa es que yo ore para que Dios sea mi esperanza, y otra cosa es que yo lo conozco y digo: Señor, tú eres mi esperanza. Una cosa es que yo le diga a alguien: Dios puede ser tu consuelo,
y otra cosa es que esa persona experimente y encuentre en el Señor el consuelo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es y qué es lo que el Señor a lo largo de la Escritura espera que nosotros hagamos, que lo conozcamos más que simplemente escuchar hablar de lo que Él hace? Podemos escuchar hablar de lo que Dios hace o podemos conocer al Señor cómo Él se mueve. Yo puedo decir, Dios es mi sanador. ¿Cuándo lo puedo decir? ¿Cómo? ¿Lo estoy entendiendo? ¿Lo estoy vivenciando? Y ese es el llamado de atención que hay para nosotros. ¿Has puesto? ¿Lo has colocado? ¿Lo tienes en tu vida? Porque hoy nos enfrentamos a una doble vida cristiana. Y hay una gran diferencia. Uno se pregunta, ¿por qué en X hermano como que se ve que el Señor está con él y por qué en otro no? Si ambos son hermanos, si ambos hacen las mismas cosas, oran, están, uno los ve que son fieles, pero ¿por qué hay esa diferenciación? ¿Qué es lo que pasa? Hay en ambos, aunque hagan las mismas cosas, pero de pronto en uno de los dos hay una decisión muy puntual de hacer las cosas como un estilo de vida propio. ¿Por qué la oración a veces parece que para unos sí hay respuesta y para otros no? No es porque Dios quiera más al uno ni al otro, sino que una persona que empieza a crecer en su oración entiende y aprende cómo orar para que los cielos sean abiertos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces queremos conocer de Dios por experiencias de otros y no conocer a Dios por relación profunda con Él. Este salmo muestra una clara diferenciación con esta palabra, el sum, que encontramos que traduce la Reina Valera como has hecho, es una de las claves de todo el Salmo 91. Porque el Salmo 91 hace varios énfasis en colocar al Señor, en estar en Él, en permanecer en Él. Aquí habla también de algo que es interesante. Una traducción es escoger. Diga conmigo, escoger. Si cambiamos la traducción de la palabra has puesto, porque has escogido a Jehová. Mire esa forma de traducir el Zoom. Porque has escogido a Jehová. Cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué estás escogiendo? ¿Cómo estás escogiendo? ¿Sí? Cuando estás frente a una decisión, ¿cómo escoges, María? ¿Realmente estás escogiendo al Señor? O a veces mezclamos. Y es una pregunta fuerte, ¿sí? Dice que hablaba y reflexionaba estos días con alguien sobre el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es una elección. ¿Todos sabemos hacer lo bueno? La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo malo a veces es tan bonito y como tan atrayente? Nos atrae, a veces como que lo queremos, con facilidad estamos dispuestos a ceder nuestras determinaciones de pronto por ese mal. Yo pienso que hay dos cosas. Para lo que estás preguntando ahora es porque como seres humanos nos gusta lo fácil, somos facilistas. Cuando vemos que hay mucho esfuerzo, entonces como que se nos va como cansando la espalda, nos da como cuando venía yo por el puente sentía que las piernas se me desfallecían y como que ya no daban las piernas. Entonces así sentimos en la vida cotidiana. Pero venía también a mi mente cuando estabas hablando acerca de el Salmo 91 especialmente. Hay muchas personas que seguramente lo han entendido y lo han vivido, pero como es fácil irnos como a la rutina, entonces simplemente por esa situación, porque ha sido tan espectacular como el Salmo 23 para nosotros, entonces lo volvemos un ídolo.
y por eso en muchas casas está puesto en un atril y tal vez hasta con un mantelito bien bonito y cubriéndolo, porque queremos tenerlo siempre presente, pero ahí presente en esa figura, y puede volverse ese ídolo. Pero algo que vivenciamos cuando nos decía escoger, es como cuando yo estoy frente a una cantidad de joyas, ¿cierto? Entonces yo escojo, y yo no sé si afortunado o desafortunadamente mi ojo es clínico. Donde yo pongo el ojo es lo más caro, es lo más caro. Si vamos a comprar unos zapatos para Rafael, me gustan estos, y entre todos es los más caros. Si es una camisa, la misma cosa. Entonces tengo un ojo muy costoso. Entonces cuando algo nos cuesta, lo protegemos, ¿sí? Y cuando lo vemos que no, mejor cojo este, entonces porque queremos pagar menos costo, pero cuando nos cuesta, lo valoramos y queremos que permanezca en nuestras vidas. Entonces tenía esas dos semejanzas que venían a mis pensamientos. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo? ¿Si has puesto o no has puesto? ¿Sí? Si has tomado, si has aplicado, si has escogido, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, si lo hemos hecho, entonces hay una buena consecuencia. Pero mire, queremos buenas consecuencias escogiendo mal. ¿Sí? Queremos buenas cosas, pero escoger mal. Cuando le bajamos el nivel, por ejemplo, eso lo vemos, por ejemplo, lo vemos todos los días, en estos días con la señorita Guerrero, que para tenerla en el perfil del puesto que quieren darle, estaban bajándole el perfil del conocimiento para poderla poner allí. Entonces, pero no tiene el conocimiento, no tiene el perfil. Entonces no es idónea para eso. Eso nos pasa en la vida. A veces queremos tener buenos resultados, tener buena paga, pero sin pagar las condiciones del perfil que se exige. Y aquí es importante que hagamos una reflexión con lo que dice La Paz. Es lo siguiente, ojo, con esto no estamos diciendo que la vida cristiana tiene, como es que a veces lo entendemos de una forma errónea. Lo gratis en la vida cristiana es la salvación, ¿sí? Y aún siendo gratis alguien tuvo que poner el pellejo, ¿no? ¿Sí? Pero de resto, todas las cosas requieren de parte de nosotros sacrificios. De todo lo que nosotros queramos hacer requiere esfuerzo. ¿Sí? Si tú quieres ser santo, ¿necesitas esforzarte, María? Claro que sí. ¿De verdad para ser santa necesitas esforzarse? No tengo que tener la convicción, sí, eso sí. No, sí. Sí, claro, ¿cierto? María, si usted quiere ser santa, ¿necesita esforzarse? No me esfuerzo porque ya sé lo que debo hacer. Ah, ok. Tengo la convicción. ¿Pero requiere esfuerzo? Claro, el que quiere hacer, o sea, yo puedo querer ser un buen hijo, ¿cierto? Yo puedo querer ser un buen hijo y eso me requiere esfuerzo. Puedo querer ser un buen estudiante, ¿eso requiere que yo me esfuerce? ¿O soy un buen estudiante ahí sin nada? No, yo que me acuerdo en mis épocas de estudio, para ser un buen estudiante tocaba esforzarse, ¿sí? Tocaba ir un poco más allá y esa es la parte de pronto que a veces nos cuesta. Es que cuando uno dice una cosa es ser santo en la apariencia y otra cosa es ser santo en la realidad. Porque muchas personas piensan que son santos simplemente porque vienen a la iglesia, o porque tienen una Biblia, o porque tienen mucho conocimiento. Por eso la equivocación más grande cuando dice el Santo Padre, pues ni es santo ni es padre. ¿Sí? Cuando hablamos que el sumo sacerdote de los católicos, el Santo Padre, y ni es santo ni es padre, pero la gente come carreta, porque es un hombre de los más pecadores que hay en el mundo entero. Entonces a veces cuando uno dice, yo quiero ser bueno, esa partícula bueno, que es un adjetivo calificativo, ¿cierto? Ese bueno, para ser bueno yo tengo que esforzarme. Y si yo veo en la Biblia, ¿cuántas veces
esfuérzate, esforcémonos. Y todo lo que vemos en las historias bíblicas fue de esfuerzo. Jesús hizo un esfuerzo. Dios hizo un esfuerzo. Y todos los que queremos en un momento determinado vivir cristianamente tenemos que esforzarnos. Si no nos esforzamos, no lograremos ser medio bueno. No llegaremos nunca a ser bueno, 100% bueno. No, porque somos humanos, somos carnales, somos carne. Que estamos en el camino, sí. Por eso cuando dice que el que anda en el camino de la perfección, no que seamos perfectos, pero que sí vamos por allá, porque el único perfecto es Jesús y Dios, y el único santo es Él, no más. Los demás, incluyendo la Santa Virgen María, tuvo que arrepentirse. Sí, claro, son las doctrinas y los mitos religiosos que muchas veces han hecho tanto daño para tener una vida cristiana no agradable. Entonces a mí me impacta cuando aquí dice, en ese versículo 9 dice, porque has puesto, ya dijimos que ese has es una cosa permanente, pero luego el otro dice, al Altísimo por tú ya es más personal. Listo, apóstol, gracias, muy amable. Entonces, aquí hay algo que es importante que usted y yo entendamos. Hay condiciones, diga conmigo, condiciones para que se cumplan las promesas de Dios. Y eso es importante. Condiciones es que, ¿quieres que te vaya bien? Haz esto. ¿Quieres que te vaya mal? Haz esto. Las condiciones son una elección, digamos que es el principio para entender las elecciones que nosotros hacemos y las decisiones que nosotros también tomamos. Y eso no es malo, porque a veces nosotros pensamos que el que haya condiciones es porque no me quieren dar algo, sino que las condiciones que son la preparación para que podamos recibir aquello que necesitamos tener. Porque si no nos preparamos para recibir las cosas, entonces cuando las recibamos nos pueden causar un daño. Usted puede orarle al Señor, Señor, dame una gran empresa. ¿Cierto? Podemos decirle eso al Señor, dame un gran trabajo, pero no me preparo con las condiciones para rendir. Muchas veces nos pasa eso. Mire, una vez me estaban ofreciendo un buen trabajo, por así decirlo, el trabajo de mis sueños. Pero ¿sabe por qué lo perdí o por qué no lo pude tomar? Por las condiciones. Porque cuando fuimos a las condiciones, no se pudo, no alcanzamos, ¿sí? Eso es como cuando en Colombia hay algo que se conoce como licitaciones. Las licitaciones, hay algo que se llama el pliego, donde se especifica qué debe cumplirse para poder entrar y participar de eso. ¿Sí? Para usted estar en el colegio hay unas condiciones, ¿cierto? Usted tiene que mirar que tenga los recursos en un colegio privado, ¿no? Los recursos para estar, con la inversión, todas las cosas que hay que hacer y estar dispuesto a algo que a muchos no les gusta y es someterse al manual de convivencia de esa institución. ¿Sí? En todo, en lo público también, claro. Aún en todo, mire, yo estaba mirando, cuando usted quiere deleitarse estudiando las condiciones, busque la palabra sí en la Biblia. La palabra sí. Cuando dice, sí, se humillara en mi pueblo, sobre el cual, es una condición. Si se acuerda lo que leímos el martes, creo que fue, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y busquen mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces, eso es una enseñanza impresionante. Entonces los condicionales, hay varios condicionales en la Biblia. Uno es el sí. Si tal cosa, sucede tal cosa. Entonces, si no cumplimos con ese sí, es como cuando usted va a hacer un crédito
Bueno, cualquier cosa, siempre una condición. Si usted no ve que la puerta está abierta, usted no puede entrar aunque quiera entrar en la iglesia. Entonces la condición es que alguien abrirá la puerta o la puerta estará abierta. Si no, no puede entrar. Y por más que usted busque la santidad aquí, busque la oración aquí, la intercesión aquí, el lloro aquí, el deseo de estar aquí, pero si no está la puerta, ¿cómo entra? Entonces así es en la vida y así es en todo. Así en todos los estadios de la vida, usted lo puede ver en el trabajo, en el amor que tanto les gusta a muchos, bueno, a todos. Sí, hay mujeres que ponen condiciones, hay hombres que ponen condiciones y Dios les pone todas. Pastora. Impresionante que venía a mi mente que yo puedo tener una cuenta con muchos millones en el banco. Y es mi cuenta y me conocen. Pero llego allá y vengo por mi saldo, su cédula. Le paso una fotocopia de mi cédula y es mi cédula y mi foto y todo. No me la aceptan porque tengo que tener el original. ¿Sí? Y es mi cuenta, es mi plata, es mi cédula, es todo, soy yo, ¿sí? Y uno se puede llenar de ira, pero así es muchas de las cosas. Por una fotocopia, la fotocopia no sirve, tiene que ser el original. Toda nuestra vida está dada por condiciones. Usted quiere tener la app de Facebook en su celular, Instagram, ¿qué le toca? Aceptar términos y… ¿Qué tiene que aceptar, María? Términos y condiciones. ¿Qué tiene que aceptar? Términos y condiciones. La pregunta es, ¿por qué en lo natural aceptamos los términos y condiciones que nos colocan y por qué los términos y condiciones de Dios que también los podemos cumplir, a eso le decimos que no? Entonces, mire que ahí hay una pequeña desconexión, porque nosotros estamos dispuestos en esta tierra a cumplir las condiciones que sean. Mire, hay personas, hay un fenómeno que se da en Colombia y es el gota a gota. Hay personas que están dispuestas, mire, a que todos los días vengan a cobrarle. ¿Sí? Están dispuestas, o sea, están dispuestas a eso por poder satisfacer una urgencia que tengan. Y Dios, que muchas veces no viene a cobrarte todos los días, que te da la libertad para que vengas al Señor, que te abre el espacio, a Él sí no nos gusta. ¿Sí? Claudia. Aceptamos los términos y condiciones de otras cosas sin ni siquiera leer, porque nadie lee esos términos y condiciones, simplemente acepto. Y los términos y condiciones de Dios que son reales y uno si no se somete. Mire, Dios no tiene, y si usted está conmigo, está acá en este auditorio, está allá en su sala, mire, dígale al que tiene a su lado, si está con alguien, dígale, Dios no tiene letra chiquita. ¿Sí? Dios no tiene una letra chiquita, mi hermano. Dios, diga, mire, es que eso es tan precioso de Dios. Dios es muy honesto. O sea, Dios no quiere esconderle a usted cosas raras por allá que usted se convirtió, entonces le va a salir con cheques chimbos, con cosas raras. No, el Señor es muy honesto. Y mire cómo somos como seres humanos. Amamos a los que nos ponen la letra chiquita que no leemos. Y al que nos la pone en bandeja de plata para que la conozcamos, a ese no nos gusta, ese no. O sea, mire la forma y la inclinación que muchas veces vamos construyendo en nosotros para hacer las cosas. Hijo que me escucha, ¿hay bendición? Sí, ¿qué hay que hacer? Sea obediente. Mateo, Giselle, Caleb, Alejandro, los que me escuchan, los niños que están, ¿qué necesitas para que te vaya bien en la casa? María, ¿qué? Ser obediente, escuchar. ¿Y la obediencia es cómo, María? La obediencia, obedecer. ¿Pero a qué? A la voz de Dios. ¿Y a la voz de quién? Y a la voz del que está mandando. ¿Y cuándo hay obediencia? Amén. ¿Cuándo qué?
Cuando hago la voluntad del que me está ordenando, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, ya sea mi papá, mi jefe, mi superior. Bueno, Alejandro, ¿cómo se debe obedecer? Todos los días, porque un ejemplo, si yo le dijera a Mateo, ve y juegas, en vez de tender la cama. No, pues voy y juego y dejo mis tareas. Pues uno cuando va al colegio dejan tareas a veces, ¿no? Entonces, como uno no les hizo el anterior día, no se acuerda qué tengo que hacer. Y luego cuando llega el cuaderno a la profesora, no leyó el cuaderno ni se acordó. Y entonces pasó que se sacaba la nota más bajita. Bueno, Alejandro, ¿y la obediencia es cuándo? Si yo te digo, Alejo, siéntate en esa silla. La obediencia es para todos los días. No, ¿cuándo? Para allá. Ah, ¿y usted cómo va con su obediencia? Bien. Sí, eso esperamos. Que imagínense, ¿qué tal? Entonces, nuestra obediencia debe ser ¿cuándo? De una. Mire, yo reconozco que muchas me gané unas pelas que yo me las merecía. Porque a veces uno dice, no, es que le pegan porque uno no merece. No, la mayoría, casi que el 99.9% uno se lo merece. Sí, o sea, uno tiene que ser consciente. Eso me lo merecía. Me lo merezco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dijeron algo. Tienda la cama. Ya voy. Y entonces, después llegó la corrección. Entonces, oiga, mire, es que somos a veces hasta descarados, ¿cierto? Somos desobedientes, nos portamos mal, nos corrigen y todavía nos salen a deber. Sí, nos enojamos. Es que tú no me tienes paciencia, decía por ahí el chavo. Es que no me tienes paciencia. Y nos gusta que nos tengan paciencia para actuar mal. Imagínense cómo hay una tergiversación de los valores y los principios de las cosas. Aprendí un principio poderoso que está en Jesús. Mire, Jesús, ¿con quiénes se la pasaba? ¿Con quiénes? Con los apóstoles y con el pueblo. ¿Con quiénes? ¿Y cómo era el pueblo que andaba con Jesús? Rebeldes, habían algunos rebeldes y otros que sí lo seguían de verdad, que hacían caso a lo que él decía. ¿Y qué les gustaba hacer? Seguirlo. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los que seguían a Jesús? No eran re santos, eran bien malos. Sí, mire, había uno que andaba aquí con una espada. Pedro andaba con espada. Pero mire lo interesante, Jesús, y es un concepto que nosotros, espero poder aquí es un pequeño paréntesis, ¿no? Para volver a nuestro Salmo 91, pero es un concepto que ojalá nosotros pudiéramos aprender a plenitud. Jesús andaba con pecadores, pero mire, Él nunca se contaminó de eso, sino al contrario, Él andando con ellos los llenó de la gracia de Dios. ¿Sí? Lo llenó de la gracia, no se dejó contaminar. Sí, así como Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel dice que no se va a dejar contaminar de eso. O sea, puedo estar en medio de las tinieblas, puedo ir a la universidad, al colegio, puedo ir a la empresa, no todos son cristianos. Puedo estar ahí, pero mis convicciones no van a cambiar porque yo soy de Dios. Pero cuando mis convicciones empiezan a cambiar, entonces hay un problema de algo que yo no estoy haciendo bien, no estoy entendiendo bien. Y de una u otra forma, esto es lo que también quiere confrontar Moisés. Porque si cambiamos, en lugar de afirmar has puesto, preguntémonos, pongámosle unos lindos signos de pregunta. ¿Has puesto a Jehová por tu habitación?
¿Quién te ha provisto? Porque muchas veces el temor de nosotros como cristianos cuando estamos en el mundo sirviendo a no cristianos, ¿cuál es? Es que si yo me niego a esto voy a perder mi trabajo. Es que si yo me niego a esto va a pasar esto con mi vida. ¿Quién te lo dio? ¿No dices que Dios te lo dio? Pues si Dios te lo dio, el Señor te va a guardar. ¿Quién llevó a todos los hombres a los lugares a donde fueron? José fue vendido como esclavo, fue como esclavo, pero se notaba que el Señor estaba con él porque aún siendo esclavo fue el duro de los esclavos. Aún siendo preso llegó a ser el que mandaba en la cárcel. ¿Qué quiere decir? Cuando yo he puesto al Señor, cuando yo abrazo el servir, el seguir al Señor, puedo ir a enfrentar esas situaciones y voy a salir victorioso. Mi hermano, el Señor abrirá puertas. Si el Señor, por eso la pregunta es, si el Señor es el que me abrió esa puerta, el Señor me va a cuidar y yo voy a cuidar y voy a hacer bien las cosas. A veces el problema es que nosotros somos malos empleados. A veces cedemos nuestros principios. No ceda sus principios. ¿Jesús cedió sus principios? Mire, está en la cruz. Hay un hecho bien particular que nos muestra la determinación de Cristo en lo que ha hecho. Está Jesús en la cruz y dice que había una costumbre que era darles a beber vinagre. ¿Sí? ¿Para qué? El vinagre ayuda como a inhibir la sensación de dolor. Dice que un soldado mojó la esponja y se la pasó, era una costumbre. ¿Y Jesús qué dijo? Ay, sí, vénganos en tu reino. No, Jesús se rehusó a eso. Porque dijo, si metí las manos y me metí completo en esto, es completo. Es una determinación puntual de ir hasta el final. Y esa es una enseñanza poderosa para nosotros. Mira, yo he entendido que servir al Señor jamás quita. Al contrario, ayuda. Cuando tú sirves al Señor, el Señor abrirá puertas. El Señor hará cosas preciosas. El Señor se moverá. Pero hay que tener la determinación de permanecer en Él, de estar en Él, de ponerse en Él. Eso es como si quiero disfrutar de esta silla, ¿qué tengo que hacer? Tomarla y sentarme en ella y así voy a descansar. Ay, gracias, Señor. Pero la silla puede estar allá y yo acá, llena de lo que el Señor quiere para mi vida y yo no recibirlo porque no quiero estar y aceptar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones, María, para que usted disfrute esa linda silla que está? Obedecer. No, ¿cuáles son las condiciones? A ver, María, vamos a echarnos acá una charlita usted y yo. Para que María disfrute de esa silla, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las condiciones? Usarla. Para que hoy la disfrute, ¿cuál es la condición? Pues venir a la iglesia. Por ejemplo, hoy, ¿no? Estamos en el ayuno, me decidí, voy a dedicarlo para el ayuno, vengo y lo disfruto. Esta silla me está esperando y yo me siento. ¿Sí ven? O sea, hay una decisión, una determinación, los que están en la sala, para estar ahí conectados. ¿Qué han tenido que hacer? Determinar. Cuando usted vio el link, voy a conectarme. Y los felicito por estar ahí, porque también hay esfuerzo, ¿sí? Por distancias, por cosas, pero eso muestra que hay una de hacerlo. Ahora la pregunta, diga María. Por ejemplo, ¿no? Los que tenemos que coger transporte, muchas veces no hay para el transporte, pero entonces uno, el día de ayer, yo digo, no, yo tengo que apartarlo de mi transporte porque tengo que ir a la iglesia, es una decisión que tengo que tomar. Entonces una decisión y para poder venir, apartarlo de mi transporte. Mire que hay algo que nosotros y lo aprendíamos. ¿Cuántos estuvieron en Si Puedes Creer este jueves? ¿Cuántos estuvieron en Si Puedes Creer este jueves? Amén. Aprendimos algo que es de lo que no hablamos, ¿no? ¿Los milagros tienen condiciones? Amén. Sí. La obediencia.
evidencia. Sí, todos los milagros no son de la misma manera. Hay condiciones. Naaman, ¿cuál era la condición? Meterse a un río que olía maluco y 7 veces. ¿Sí? Imagínense. Y a veces nosotros, perdóneme lo que le voy a decir, si usted nos escucha y está empezando en su vida cristiana, hay algo que tenemos que aprender. La vida cristiana requiere esfuerzo, hay que esforzarse, pero también hay condiciones que Dios coloca. A veces nosotros queremos que Dios nos sane y seguir siendo iguales, seguir siendo los mismos. Y Dios pone las condiciones para que salgamos de esa situación y podamos ir a lo que Dios está esperando. La pregunta aquí es, ¿has puesto? Esa es la condición, colocar a Jehová. Dice y cierra diciendo esta parte del Salmo, al Altísimo por tu habitación. En ese momento es cuando se cumple lo que él mismo se escribe ahí en este salmo. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero tenemos personas, aún yo mismo lo he hecho, yo he querido que no me venga ningún mal, ni que la plaga toque mi morada, pero no quiero las condiciones del Señor. No, no las quiero. No, pero ¿por qué tiene que hacer así? No, porque es que toca hacer eso. No. Si el Señor, entonces me escudo. El Señor está en todo lado. La excusa de los que no les gusta, que quieren esconder, que no les gusta cumplir. Mire cómo somos a veces de aparentes espirituales para esconder que no nos gusta ser obedientes y cumplir las condiciones. Una vez alguien le invitamos seguido a la iglesia, decíamos, ven a congregarte. No, eso no es necesario, eso el Señor está en todos lados. Ah, bueno, sí, eso es verdad. ¿Es verdad? Sí, está en todos lados. Pero realmente, ¿qué es lo que hay en el corazón de él? No quiero hacerlo. No quiero cumplir. Si esas son las condiciones, no. Y mire, esto nos denota un principio poderoso. Uy, otro paréntesis y ya, vamos a cerrar para orar. ¿Sí? Mire esto tan precioso. Mire, nosotros tenemos el pensamiento y el deseo de que todo el mundo va a querer aceptar al Señor. Y también hay algo que muchas veces malinterpretamos cuando la Escritura habla de fuérzalos a entrar. Mire, hay un muchacho que se acercó a Jesús, el joven rico. Se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Y Jesús le dice, sigue los mandamientos. Eso lo hago desde chiquito, eso me lo sé de memoria, pregúnteme lo que sea, me lo sé. Ah, eso está muy bien, lo felicito. Venda todo lo que tiene, délo a los pobres y sígame. Ah, no. No, como dicen por ahí, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No. Ahí sí no. Y dice que se fue. No lo siguió. Se entristeció y se fue. Sí, se fue y dijo no, porque dice el texto, porque era muy rico. La pregunta que estamos haciendo y que yo me he hecho cada vez que leo ese versículo es la siguiente: ¿era literal que el Señor quería que él vendiera eso? ¿O esa fue una pregunta que mostró lo que realmente había en su corazón? ¿Sí? Hay 3 personas que quieren seguir al Señor. Una le dice, Señor, yo quiero seguirte. Entonces le dice, ven y sígueme. Y él le dice, espérame que primero voy a hacer esto y ya vengo y te sigo. Y el otro dice, espérame que primero voy y me despido y vengo y te sigo. Espérame, primero voy y entierro y te sigo. A veces nosotros pensamos que el Señor es muy fuerte, pero lo que realmente muestra ese seguir del Señor es que hay una actitud errónea del que quiere seguir. Antepone cosas, siempre pone cosas. Usted dice, voy a ir el domingo a la iglesia, pero entonces espere primero, dejo esto listo, y usted se queda listando un poco de cosas y no vino. Señora, ya que dijo eso,
¿dije qué? Dígame una cosa. Su Mateo hizo una pregunta ahorita, ¿cierto? Que le dijo el Señor al joven rico, ¿no? Porque él se despidió del papá, el otro se despidió de no sé quién. Bueno, el otro no lo siguió porque no quería vender sus cosas. Entonces, porque la palabra dice, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Mira, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. Lo que en ese ejemplo, y esto es un paréntesis, ¿no? Por favor. La pregunta es, ¿por qué la Escritura le dice Jesús a alguien, deja que sus muertos entierren a sus muertos? ¿Por qué? Porque Él está hablando, Jesús no está diciendo que los muertos se entierran a sí mismo. No, lo que Él está diciéndole en esa parte es, siempre tienes la misma excusa para no seguirme. El marco de esa confrontación son las excusas que anteponemos. Entonces, ese deja que sus muertos entierren a sus muertos habla de que todo tiene su tiempo. ¿Sí? O sea, tú tienes el tiempo para hacer eso, pero también tienes el tiempo más que suficiente para servir al Señor, para seguirlo. Pero muchas veces nosotros siempre hay algo. Siempre, ¿no ha escuchado esos empleados que siempre que llegan tarde es porque se murió un familiar, la abuelita está enferma, la mamá, la tía, la vecina? ¿Se ha visto esas personas que siempre tienen una excusa perfecta para no hacerlo? Me dolió el frío, el calor, la lluvia, los atmosféricos, las cosas. Eso es lo que está confrontando el Señor. Y le está diciendo, es que siempre que vas a dar el paso, eso es lo que pasa. Ay, no, espere que es que tengo que ir a una boda. Va a venir, no, es que tengo que ir a unos 15 años. Es que tengo que ir a esto. Y siempre, mire, yo le digo una cosa, y eso es mío, personal mío. ¿Sí? Personal mío. Mire, particularmente, incluso con mi familia, nos esforzamos mucho por siempre estar en las cosas que tienen que ver con Dios. Yo lo aprendí así. Si yo honro a Dios, si yo sirvo a Dios, ¿sí? Si yo lo hago para Él, Él es el que ve lo que yo estoy haciendo. Ustedes nunca lo ven. ¿Sí? A veces hay días que yo duro toda la noche haciendo cosas, trabajando 5 de la mañana, y a las 6 estoy aquí ya listo, viniéndonos aquí para estar aquí, ¿sí? Para hacer las cosas, para ir. Y a veces escucho a algunos que me dicen, no, es que ayer llegué re tarde, y es que no, me dio sueño y me dio cosas, y yo, bueno, lo entiendo, es su forma, está bien, yo con eso no le pongo la carga que yo entendí. Pero que yo entendí, que cuando algo es lo primero en tu vida y tú te esfuerzas, si eres fiel, entonces el Señor hará cosas. Mire, sabe, con mi esposa tenemos una tienda de regalos. Usted supiera lo que nos ofrecen a nosotros para que hagamos entregas los domingos a las 8 de la mañana. He tenido clientes que me dicen, mire, le pago 3 veces eso, pero entréguemelo a esa hora. No, no puedo. ¿Pero por qué? No, es que ya tengo, eso está reservado por un cliente que ese ya está. No, no se puede. Pero es que quiero que me lo entregue. Ah, no, entonces a las 6 de la mañana, a las 5:30 se lo entrego. Uy, pero es que es muy, bueno, entonces. Y lo digo para mí, o sea, yo quiero que usted lo entienda, lo digo para mí. O sea, es mío. Es mío. ¿Sí? Es mío. Entonces, ¿en quién nace la determinación de honrar? Mire, a veces tenemos siempre este ideal. No, es que me queda muy lejos, es que me queda muy esto, es que no puedo a esa hora. Pero mire,
qué triste es que nosotros para buscar al Señor siempre tenemos un pero para ir a satisfacer los deseos que tenemos, ahí sí no hay peros. Podemos estar, mire, a veces es triste, uno invita a personas, vamos a hacer una vigilia, uy, no, pero es que hermano, es que tengo que madrugar y es que al otro día, y uno los ve a veces en conciertos 4 o 5 de la mañana, en fiestas, en cosas, hermano, y allá sí, no, y al día siguiente hay que ir a cumplirle al trabajo, ¿no? ¿Sí? Y hay que ir a cumplir, y hay que estar y con esto no le estoy, y yo quiero que usted me entienda, y por favor, concéntrese en lo que estamos aquí hablando. ¿Dónde está su tesoro? Eso para mí eso siempre ha sido clave. ¿Dónde está su tesoro? ¿Está qué? Su corazón. Si tu corazón está en buscar del Señor, en ser parte de la iglesia, en crecer, mi hermano, usted se esfuerza. Sí, o sea, usted lo hace, lo hacemos, vamos, permanecemos, estamos, hacemos las cosas, pero si no, no. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, mire, he visto gente que se aguanta verse, y no estoy diciendo que esté mal, está bien, pues usted puede hacer, cada uno de nosotros tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. A veces vemos series, dedicamos a ver novelas, vemos partidos. Alguien me decía hace un tiempo, mire, hay gente en los Estados Unidos que se ve algo que se llama la NFL, que es el fútbol americano. Esos partidos son re largos, son casi 6 horas. 6 horas duran esos partidos. ¿Por qué? Porque el cronómetro se hace una jugada y se para. O sea, el tiempo de juego es 1 hora, son 4 cuartos de 15 minutos cada cuarto. Entonces es 1 hora. Pero ¿qué pasa? Si la pelota se cae al piso, paran el tiempo. Entonces solo corrieron 30 segundos. Y entonces hasta que retomen, entonces claro, esa hora se vuelven 6 horas y a veces hasta más para jugar el partido. Y entonces hay gente, mi hermano, que está ahí. Yo recuerdo cuando Juan Pablo Montoya corría en la Fórmula 1, que las carreras eran a las 3, 4 de la mañana. Una vez hasta yo me levanté, ay, voy a mirar porque va a correr. Y yo no estoy diciendo que esté mal, está bien, pero la confrontación es en la misma manera y con la misma pasión hago lo que es eterno. Si lo que no tiene eternidad invierto tiempo y pasión a lo eterno que define mi eternidad, también le estoy imprimiendo la misma pasión. Entonces ahí es cuando nos confrontamos. ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿Has puesto a Jehová o no lo has puesto? ¿Lo has tomado o no lo has tomado? Y entonces después no podemos venir a veces, perdóneme, y no le estoy diciendo que esté mal que usted venga con su necesidad y con sus cosas, está bien, porque aquí estamos para ayudarnos. Pero muchas veces con hipocresía venimos y el que paga los platos rotos de nuestras vidas es el Señor. El que más nos ayuda es al que primero sacrificamos. Lo que es más beneficioso para nosotros es lo primero que estamos dispuestos a sacrificar con mayor facilidad. Y no estamos dispuestos a poner en el altar aquello que de pronto son otros tiempos y otras cosas. Pensando en eso, a mí me impacta cuando hay noticias que sucedió con un muerto, un accidente, unos heridos. Y uno ve y dice, era que estaba en un bar, es que salí de una fiesta. Y todos los días hay ese tipo de noticias. Y yo digo, ¿qué estaba haciendo esa persona allá? A esas horas, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 11 de la noche. Porque está lo que dice, lo que refirió Daniel, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces nosotros los hijos de Dios, una de las transformaciones que Dios hizo en mi vida es precisamente eso. Yo era un borracho,
A mí me gustaba amanecer en la calle como un perro. Era feliz, sentado en una acera esperando que amaneciera. Yo viví eso antes de los 22 años y aquí en Bogotá o allá en mi pueblo, que era menos peligroso. Amaneció uno ahí en las cantinas donde las, ¿cómo es que dicen? Las consentidas, las que consienten a los hombres, ¿cómo es que le llaman? Las queridas, las que sé yo, bueno. Porque esa era la vida, eso es lo que tiene en mi corazón. Y usted ve las noticias hoy. ¿Cuántos hogares hoy amanecieron de luto, de duelo? Porque anoche, viernes por la noche, en un bar, en cualquier lugar de esos de mala muerte, bueno, hubo alguien o algunos, porque es donde está, es lo que tiene en su corazón, ya sea porque se separó, porque se divorció, porque se emborrachó, porque tiene plata, porque no tiene plata, bueno, qué sé yo. Y eso aprovechan los enemigos de lo ajeno, o los amigos de lo ajeno mejor. Entonces es triste cuando en un momento determinado Dios nos presenta la oportunidad de venir a la iglesia, de estar con el Señor, de buscar a Dios, de estar no solamente en estos ayunos, sino bueno. Y hay otras cosas. Entonces, ese versículo, donde está su tesoro y está su corazón, es una realidad. Entonces, si en su corazón está Jesús, usted hace todo lo que sea posible para estar en la iglesia, para orar, para ayudar en la iglesia, para invitar a otras personas a que también salgan de ese mundo de pecado. Pero cuando no está Cristo en el corazón, a uno le importa un pito. Ahorita salí aquí, que están pintando aquí, no sé qué. Hay una cantidad, hay unos muchachos que dicen que están haciendo trabajo social. Y yo le preguntaba a la presidenta de la Junta y digo, no, es que uno de ellos, digo, para hablar de uno, le dio por violar subirse al Transmilenio sin pagar. Y lo detectaron. Y entonces le dijeron, usted tiene que pagar un trabajo social. Usted tiene que miren por casi las manos. Y se lo dieron a la señora presidenta de la Junta, como ahí están. Tiene que pintar todo, es decir, hacer cosas de trabajo social. Y la presidenta de la Junta Comunal tiene que tomarle foto para certificar que sí, para que no le saquen una multa, o creo que le sacan la multa, yo no sé cuánto es. Entonces uno dice, ¿cómo hace que yo no tengo para pagar 3.200 pesos que vale el pasaje del Transmilenio? Y uno lo ve así, todos los días. ¿Qué día he estado que fui al centro? Me dio tanta, había una señorita bien vestida y ella dijo, a 2.000 pesos el trabajo el pase para pasar, 2.000 pesos. Yo dije, ¿cómo lo hace? Y entonces yo, que soy chistoso y chismoso a la hora de la verdad, me paré a mirar cómo era que hacía, porque a mí me lo ofreció. Pues me di cuenta que ella simplemente con los vigilantes de ahí en la estación de San Victorino, con los vigilantes simplemente pasan por donde pasan los, ¿cómo llaman? Los discapacitados. Simplemente ponen el dedo ahí en una cosita y abre la puertica. Siga por ahí, 2.000. ¿Sí? Y los vigilantes, pues, ¿qué pueden hacer? Si hay una horda de 8, 10, 15 tipos de esos hasta que llegaron 3 policías y pasó el rollo. Y yo creo que le comenté a mi mujercita sobre eso. Yo dije, Dios mío, bendito. Entonces, cuando se violan las condiciones, uno está expuesto a eso y uno lo ve todos los días. Entonces quería comentar eso porque realmente donde está su tesoro está su corazón. Ustedes y yo estamos aquí no porque seamos, o no sé si ustedes me dicen, es que me sobró este tiempo. No, yo creo que usted tiene cosas para hacer en su casa, su trabajo incluso, ¿cierto? O mínimo lavar su ropa. Pero ¿qué hicimos? Vamos a ir a la iglesia, vamos a estar en la iglesia y vamos a darle gloria al Señor, aunque sea un ratico. ¿Por qué? Porque hay algo que está en nuestro corazón. Amén. Igual, si usted después ve este video también y se toma todo ese tiempo, también le felicito.
porque también es tiempo. Sí, o sea, es invertir tiempo. Hoy en día, estos días me hacían una pregunta sobre el tema del estudio de la palabra del Señor, que entonces alguien comentaba que de pronto una persona que de pronto no tiene que de pronto está en un campo, en un lugar, no tiene la oportunidad de pronto de aprender como lo estamos haciendo nosotros. Pero ¿sabe qué entendía? Y es que a veces nosotros menospreciamos mucho al campesino, a los que están en el campo. Mi hermano, ellos también tienen acceso a todas las cosas que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, hoy en este momento de la vida, mire, tú y yo tenemos un privilegio. Tú tienes la Biblia completa. O sea, los apóstoles no tuvieron eso. David no lo tuvo, Moisés tampoco. ¿Sí? Imagínense, los que estuvieran en los años de los 1000 todavía no, porque la Biblia es algo de la revolución industrial para acá. Entonces, mire el privilegio tan precioso que usted hoy tiene. O sea, tú y yo tenemos todas las herramientas para acercarnos al Señor y comprender y vivir un desarrollo y un despertar precioso. Sí, la iglesia del primer siglo, sin tener lo que tú y yo tenemos, hizo lo que hizo. Imagínense lo que usted y yo podemos hacer con todo lo que tenemos. Pero hay que tener esa determinación de cumplir, de permanecer. ¿Has puesto o no has puesto? ¿Está o no está? Vi un programa, a mí me gusta ver un programa que llama, y esto no es un comercial, sí, pero sí se lo aconsejo, se llama Los Informantes. Los domingos, lo que pasa es que a esas horas tenemos el programa de 8:30, de la oración de las 8:30 el domingo, ¿cierto? Esas horas tenemos el programa. Pero ahí salió la historia de una mujer que nació sin brazos. No sé si han visto la historia de una mujer que nació sin brazos. Sí, ella es abogada y es coaching de asesorando personas que dicen, es que yo no sé qué hacer, yo no tengo nada que hacer. Y esa señora da unos seminarios en donde dice, es impresionante, tiene un hijo, no tiene los dos brazos, nació sin los dos bracitos. Y dice que cuando ella nació, el papá abandonó a la mamá. Y dice que porque dice, pues ¿cómo así que tenemos una hija que no? Eso mejor dicho, encártese usted con ella. Y la mamá luchó y luchó y luchó hasta que murió la mamá. Y yo digo, y ella dice, y me hizo aguar el ojo cuando dijo, es que la incapacidad de los seres humanos está en la cabeza. Y en la cabeza, en el pensamiento es que tomamos las decisiones. Yo soy capaz de hacer, y se puso a pelar papas con sus piecitos. ¿Lo vieron? Bueno, se puso a pintarse los labios, para bañarse, para todo, dice. Ahora ella tiene una flexibilidad impresionante en sus piernas, en donde uno dice, hombre, eso son decisiones, ¿sí? Y conocimos a uno, ¿cómo se llamó este muchacho? Es un pastor hoy. ¿Lo han visto? Un pastor que también, hijo de pastor que nació sin bracitos. Y hace sin bracitos no, sin los pies, sin los pies, porque los brazos sí los tiene, ¿sí? Sí, señora. Sí. Y es un predicador impresionante. Entonces, el problema está aquí en la decisión de uno. Perdóneme. Y así podemos decir muchas cosas más. Entonces, vamos adelante. No tiene brazos tampoco. Entonces, ¿has puesto a Jehová o no lo has puesto? Porque si no lo has puesto, mire, le digo la verdad. Aquí nos podemos desgastar, mi hermano, abrir huecos de oración aquí. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No quiere decir que Dios no responda, ¿no? Lo que pasa es que hay condiciones.
¿Por qué? Porque mire el mal que nos haría el Señor si todo lo que se lo pedimos como lo queremos nos lo da. Eso es como cuando un hijo, usted no le pone condiciones a su hijo para que su hijo, las condiciones no son malas, las condiciones son buenas porque forman el carácter. Pero mire a un hijo cuando no le ponen condiciones y le dan todo lo que pide como quiera y cuando quiera. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? Termina, mejor dicho, mal. ¿Cuál es el problema de ahorita con la generación que hay? Que se le quitó la autoridad a quienes se le quitó y ahora la autoridad está, es que el niño tiene la autoridad de decir lo que sea, hay que hacer lo que él quiera. No, eso dice el mundo, pero nosotros no. Y mire, a veces uno piensa que realmente todo el mundo tiene ese pensamiento. Pertenezco al consejo de padres en el colegio de mi hijo. Y uno se aterra, que no es que todo, eso es uno solo el que forma el boroló. Eso solo son entidades, cosas, pero el resto de gente no piensa así. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo enfrentar y cómo actuar las cosas, porque tenemos un poco y muy escaso conocimiento de la ley y de la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, hoy estamos aquí en este lugar. Señor, venimos delante de tu preciosa presencia y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, enfrentamos situaciones todo el tiempo. Señor, y muchas veces nosotros mismos no estamos. Señor, muchas veces nosotros mismos decimos que hay que colocarte a ti en primer lugar, pero cuando llega el momento, no lo hacemos. Y eso ha sido algo que el enemigo ha usado para debilitar nuestra fe, porque nos engaña para que veamos que tal vez tú no respondes. Y no es que tú no respondas, es que nosotros no queremos cumplir tus lineamientos. Señor, muchas veces queremos hacer obras para ser salvos y nos olvidamos que para ser salvos tenemos que confesar nuestros pecados. Señor, con nuestra boca. Padre, perdónanos porque muchas veces queremos recibir las bendiciones de la obediencia. Queremos que, Señor, la tempestad se acalle. Queremos, Señor, que no nos venga mal ni plaga toque nuestra morada. Pero no queremos ponerte a ti en nuestra vida. Señor, no queremos que seas nuestra habitación. No te vemos a ti como el lugar seguro a quien podemos ir. Vamos, Señor, a personas, vamos a lugares, pero no vemos el que estar en tu presencia es nuestro lugar seguro. Padre Celestial, hoy oramos para que seamos libres de teologías erróneas. Perdónanos porque muchas veces queremos declarar la palabra, no nos va a sobrevenir mal. Vivimos en un mal entender de declarar la palabra y no entendemos que no basta solo con declarar, aunque hay un poder precioso en ello, pero hay que también actuar. Hay que volver la Biblia un diario vivir, un diario experimentar, un diario crecer, un diario hacer. Señor, hoy oramos y clamamos para que abras las puertas de los cielos, para que derrames bendición hasta que sobre y abunde en nuestras vidas y que tu entendimiento, el entendimiento de la palabra del Señor venga a nosotros tu reino, Señor, venga tu reino a nuestras vidas, ese entendimiento pleno y completo de cómo tú actúas, Señor, de cómo tú te mueves, de cómo tú haces las cosas, venga a nosotros, se ha quitado de nosotros todo aquello que ha sido una práctica errónea de nuestra vida cristiana. Señor, sea quitada de nosotros y trae, Señor, a nosotros liberación, trae a nosotros libertad, trae a nosotros, Señor, algo nuevo y precioso. Que tu gloria preciosa
sea vista en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu gloria preciosa sea vista en medio de nosotros, Padre. Tú lo haces posible, tú lo harás posible. A ti acudimos, en ti esperamos. Eres nuestra esperanza, eres nuestro pronto auxilio. En ti está puesta nuestra confianza. Tú eres nuestro lugar seguro. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, por fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a ponerte realmente en primer lugar. Permite y quita de nosotros las excusas. Quita de nosotros el amar agradar a los hombres, el amar cumplir las condiciones de los hombres y no cumplir las condiciones tuyas. Señor, quita de nosotros el amar lo que no está bien. Señor, trae a nosotros un entendimiento pleno y completo de tu palabra, Señor, para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.